Muchos conocen el nombre, pero pocos conocen la verdad. Esta no es solo la historia de un rey, es la historia de un niño que desafió dioses, cruzó el mundo y cambió la historia para siempre. En este video descubrirás quién fue realmente Alejandro Magno, el guerrero, el emperador, el soñador y el hombre. Prepárate para un viaje lleno de batallas, traiciones, gloria y misterio. Quédate hasta el final, porque te garantizo que lo que vas a ver y a escuchar no es lo que te contaron. Y al terminar, dime tú, ¿fue Alejandro un héroe o un dios con pies de barro? La tormenta rugía sobre Pella aquella noche, no en el cielo, sino en la tierra. Porque mientras los dioses dormían en el Olimpo, nacía un niño que un día desafiaría al mundo entero. Su nombre era Alejandro, hijo del rey Filipo II de Macedonia, y de Olimpia de Epiro, sacerdotisa, serpiente y madre de imperios. Dicen que en su nacimiento el templo de Artemisa ardió en Éfeso, porque el destino no tiene espacio para dos grandes figuras al mismo tiempo. Y ese día, Aristóteles miró el cielo y supo que el futuro acababa de nacer. Desde pequeño, Alejandro no caminaba, cazaba sombras con su mirada. Mientras los otros niños jugaban con piedras, él preguntaba por Aquilón, el dios del viento del norte, y por Aquiles, el invencible, al que soñaba no solo parecerse, sino superar. ¿Qué sentido tiene vivir si no dejas un eco eterno?, dijo a los 8 años, cuando vio por primera vez el mar, y le pareció que el mundo era demasiado pequeño. Pero no todo era mito. Su padre Filipo forjaba un ejército, su madre Olimpia le hablaba con serpientes al oído, y el niño heredó la ambición de ambos. «Eres hijo de un rey», le dijo Filipo, «pero tu destino es ser más que rey, ser recuerdo eterno». Y Alejandro se lo creyó, porque cuando tienes fuego en la sangre y el mundo delante, no sueñas con ser hombre, sueñas con ser Dios. A los 13 años, su padre Filipo decidió que Alejandro necesitaba algo más que fuerza. Le entregó al maestro más sabio de Grecia, Aristóteles, un filósofo que no enseñaba solo a pensar, sino a entender el alma del mundo. Bajo la sombra de los templos, Alejandro aprendió sobre ética, política, medicina, poesía y cosmología. Estudió a Homero como si fuera profecía, llevando siempre consigo una edición personal de la Ilíada. Cuando le preguntaron por qué la leía tantas veces, respondió: «Porque Aquiles aún no ha sido igualado, y yo no nací para seguir sombras». Aristóteles le enseñó a mirar más allá de la espada. Le mostró que conquistar no es aplastar, es transformar. Le enseñó que el poder sin sabiduría es una plaga, pero también que la sabiduría sin acción es solo ruido. Fue entonces cuando conoció a Bucéfalo, un caballo salvaje que ningún hombre podía domar. Los soldados se burlaban del joven príncipe cuando se acercó al animal. Alejandro no levantó la voz, no usó látigo ni miedo. Simplemente entendió que el caballo tenía miedo de su propia sombra y lo giró hacia el sol. Bucéfalo se calmó, y Alejandro lo montó. Ese día todos lo aplaudieron, pero su padre no. Filipo se acercó, lo miró fijo y dijo: «Debes encontrar un reino que te iguale. Macedonia es demasiado pequeña para ti». Y Alejandro bajó la cabeza, no por humildad, sino por hambre. Sabía que acababa de comenzar a construir un mundo nuevo, uno que lo recordaría para siempre. Alejandro tenía apenas 18 años cuando la historia decidió empujarlo al frente. Su padre, Filipo II, había unificado Macedonia y dominado Grecia con astucia y acero. Y mientras los griegos miraban al norte con miedo, Filipo miraba al este con hambre. Persia, el imperio más grande del mundo conocido, era su nuevo objetivo. Pero no todos en la corte querían ver a Alejandro brillar. Lo llamaban soñador, lo llamaban demasiado joven. Lo que no sabían era que él ya dibujaba mapas mentales de cada ciudad que iba a conquistar. Y en cada sueño suyo, las fronteras del mundo eran solo un borrón que esperaba ser cruzado. El destino, sin embargo, llegó más rápido de lo esperado. Filipo fue asesinado en el teatro, apuñalado por su propio guardaespaldas. Los motivos aún son debatidos, pero Alejandro no dudó ni lloró. En un solo movimiento, asumió el trono de Macedonia.
Los nobles dudaban. Los enemigos se preparaban para atacarlo como a un cachorro sin colmillos. Pero Alejandro no esperó a que lo probaran. Reunió al ejército, marchó sobre los rebeldes en Tebas y destruyó la ciudad tan completamente que ni sus piedras se atrevieron a levantarse de nuevo. Allí dejó una única casa en pie, la del poeta Píndaro, por respeto a su arte. Y con esa decisión, el mundo supo que Alejandro era más que un joven heredero. Era una tormenta disfrazada de hombre. Después de Tebas nadie volvió a dudar de él. En un mundo donde los reyes heredaban coronas, Alejandro heredó miedo. Y con ese miedo como armadura, comenzó a diseñar el mayor sueño jamás imaginado por un mortal: la conquista del imperio persa. Después de Tebas, nadie volvió a dudar de él. En un mundo donde los reyes heredaban coronas, Alejandro heredó miedo. Y con ese miedo como armadura, comenzó a diseñar el mayor sueño jamás imaginado por un mortal: la conquista del imperio persa. Tenía apenas 20 años, un joven rodeado de generales que lo miraban como niño, pero que pronto obedecerían como a un dios. Convocó a sus tropas, no solo macedonios, sino griegos, tracios, mercenarios y aliados. No hablaban el mismo idioma, pero todos seguían su voz, porque el fuego que ardía en sus ojos era más convincente que 1000 discursos. Cruzaron el Helesponto, y al pisar suelo asiático, Alejandro lanzó su lanza al aire y la clavó en la tierra. Miró a sus hombres y al amanecer se montó sobre Bucéfalo, con la luz dorada brillando sobre su armadura. Extendió el brazo y gritó: «Hijos de Grecia, hoy hacemos temblar a los dioses». Y entonces cargaron. Los carros persas avanzaron como cuchillas vivas. Pero Alejandro los esquivó, los rompió, los disolvió. Lanzó su caballería en ángulo, golpeando el corazón del ejército persa. Darío huyó, y con él, el orgullo del imperio más antiguo de la tierra. La batalla de Gaugamela no fue una victoria, fue una declaración al mundo: un nuevo Alejandro ha nacido, y no piensa detenerse. Después de Gaugamela, el mundo dejó de llamarlo Alejandro, y comenzó a llamarlo el hijo de Zeus, el nuevo Aquiles, el elegido. Entró en Babilonia no como un saqueador, sino como un libertador. Las puertas se abrieron solas, los sabios salieron a recibirlo, y en sus ojos no vieron un enemigo, vieron un emperador envuelto en juventud. Alejandro no destruyó templos, los restauró, no impuso su lengua, aprendió otras. En vez de rechazar lo persa, lo adoptó. Se vistió con túnicas de seda, rindió culto a dioses orientales, y comenzó a firmar sus cartas como Alejandro, rey de reyes. Sus generales lo miraban con recelo, lo acusaban de olvidar Grecia, de dejarse seducir por el lujo del este. Pero él solo decía: para gobernar el mundo hay que ser parte de todos los mundos. Aún no había cumplido los 26 años, y ya había hecho caer uno de los imperios más antiguos de la historia. Pero para Alejandro no era suficiente. En su interior no vivía la gloria, vivía una obsesión. Quiero llegar hasta donde nadie ha escrito un nombre. Y así marchó hacia Persia, no por conquista sino por inmortalidad. Los mapas acababan, pero Alejandro no. Después de conquistar Babilonia, Susa y Persépolis, mientras los griegos esperaban su regreso,
Él eligió ir más lejos, hacia el este, hacia la India, hacia lo desconocido. Sus soldados comenzaron a dudar. Estaban exhaustos, cubiertos de gloria, pero también de lodo y cicatrices, y sin embargo él seguía avanzando. No por tierra ni por oro, sino por inmortalidad. En la India no encontró imperios como Persia. Encontró selvas, monzones, elefantes, filosofías y reyes que no temían a dioses extranjeros. Fue en el río Hidaspes donde enfrentó a Poro, un rey indio tan valiente que, al ser capturado, Alejandro le preguntó: ¿cómo deseas ser tratado? Y Poro respondió: como un rey. Alejandro sonrió y le devolvió su reino. Pero no todo era gloria. En la humedad de la jungla, sus hombres comenzaron a ver sombras. Algunos hablaban de presagios dioses antiguos y maldiciones del este. Fue allí donde Bucéfalo murió. Y con él, una parte del alma de Alejandro. Construyó una ciudad en su honor, Bucefala, pero su mirada cambió. Ya no marchaba para conquistar, marchaba para escapar de la muerte, y la muerte lo seguía de cerca. Alejandro volvió a Babilonia, pero ya no era el mismo, y su imperio tampoco. Los soldados no celebraban, sus generales murmuraban, y en los pasillos de mármol la palabra traición comenzaba a respirarse como veneno. Había conquistado el mundo conocido, pero no su propia corte. Muchos macedonios odiaban ver a su rey con ropa persa, rodeado de consejeros asiáticos. Lo llamaban extranjero, lo acusaban de olvidar sus raíces. Otros temían que quisiera ser dios, no rey. Y entonces ocurrió lo impensable. Parmenión, su general más fiel, Filotas, su hijo, ambos acusados de conspiración, ambos ejecutados por orden de Alejandro. La sangre que regaba sus conquistas ahora también caía en su trono. Clito el Negro, su amigo de infancia, el que le salvó la vida en batalla, se atrevió a enfrentarlo en un banquete. Lo llamó arrogante, le gritó que no era Aquiles, que estaba perdiendo su alma. Alejandro, borracho y furioso, tomó una lanza y lo atravesó. El silencio que siguió fue más profundo que cualquier batalla. Esa noche no durmió, solo repitió en voz baja: he conquistado Asia, pero he perdido a Clito. ¿Y si el verdadero enemigo soy yo? Después de la muerte de Clito, el mundo no volvió a mirar a Alejandro igual, y él tampoco. Los banquetes se hicieron más largos, los susurros más frecuentes, la copa más pesada. El joven conquistador de Gaugamela se transformaba en un emperador roto por dentro, adorado por fuera. Y sin embargo, aún no se detenía. Cruzó el sur de Persia, cruzó el desierto de Gedrosia, donde miles de sus soldados murieron de sed, calor y locura. Pero él siguió caminando, con la piel quemada, con los labios rotos, con la mirada fija en un punto que solo él veía. Cuando llegó nuevamente a Babilonia, lo esperaban templos, oro, estatuas y muerte. Empezó a planear nuevas campañas: Arabia, Cartago, más allá del océano. Pero su cuerpo ya no respondía. Una fiebre extraña comenzó a consumirlo. Algunos dijeron que fue envenenado. Otros que los dioses se cansaron de su ambición. Pero los días pasaron, y Alejandro no podía moverse ni hablar. Y cuando sus generales le preguntaron: ¿a quién dejas tu imperio?, él solo murmuró: al más fuerte. Alejandro murió el 10 de junio del 323 a.C., en Babilonia. Tenía apenas 32 años. No murió en batalla. No murió frente a un ejército. Murió en un lecho, rodeado de traiciones, mapas sin conquistar, y un silencio que ni los dioses pudieron romper. Alejandro murió joven. Demasiado joven para los dioses, demasiado grande para los hombres. Su cuerpo fue embalsamado en miel y oro, colocado en un sarcófago de cristal, y su funeral recorrió tierras como si los cielos lo lloraran en silencio. Pero su imperio no heredó su alma. Los generales que lo amaban se convirtieron en enemigos. Casandro, Ptolomeo, Seleuco, Antígono dividieron su mundo como si fueran buitres hambrientos sobre un mapa. No dejó un heredero claro, no dejó un sucesor legítimo. Solo dejó su sombra y una frase: al más fuerte. Y así, la Macedonia que lo vio nacer, la Grecia que lo formó, la Persia que lo temió, y la India que lo respetó,
Se convirtieron en partes de una leyenda sin dueño. Pero Alejandro no desapareció. Vivió en cada emperador que quiso ser eterno. Vivió en cada general que se creyó inmortal. Vivió en Roma, en Napoleón, en los zares y en los césares. Y su nombre, Alexandros, se grabó en más de 70 ciudades que él fundó con su nombre. No dejó un trono. Dejó un eco. Y ese eco, aún hoy, camina entre estatuas, libros, conquistas y sueños. Porque mientras haya alguien dispuesto a cruzar su propio límite, Alejandro seguirá vivo. Nadie encontró su tumba. Nadie heredó su corona. Pero todos heredamos su nombre. Porque Alejandro no fue solo un rey. Fue una idea. Una pregunta grabada en piedra. ¿Qué harías tú si supieras que no puedes fallar? Cada vez que un soñador mira el mapa y no ve fronteras, Alejandro camina a su lado. Cada vez que un líder decide avanzar solo contra todos, Alejandro le presta su lanza. Cada vez que un joven se atreve a mirar el mundo como un campo de posibilidades, el eco de Alejandro ruge como un trueno en la historia. No murió a los 32 años, murió cuando dejamos de atrevernos a ser grandes. Por eso, esta historia no termina. Solo duerme. Y si algún día, otro niño con ojos de fuego, se atreve a domar su sombra, conquistar sus miedos y reclamar su nombre, entonces Alejandro volverá. Si te gustó este video deja tu like, suscríbete al canal, y comparte esta historia, porque ella es parte de nosotros. Que Dios te bendiga.